Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la resurrección de los muertos. Lo que nos dice el apóstol Juan en Juan capítulo 6 de esta resurrección que va a acontecer en el día postrero de acuerdo a las palabras del mismo Jesús. Mira lo que nos dice Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿cuál es la voluntad del Padre que ha enviado al Hijo? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, que sean salvos, y que él los va a resucitar en el día postrero. Mira lo que nos dice más abajo en el 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, el día postrero, la resurrección en el día postrero. Mira lo que nos dice más abajo en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Jesús en varias ocasiones menciona la resurrección en el día final, en el día postrero. En Juan 11 vemos la resurrección de Lázaro. Y lo que creían los judíos, lo que creen los cristianos, cuando Jesús va a donde Lázaro y donde Marta le dijo: Señor, si hubieses estado, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús es la resurrección. Jesús es el que trae la resurrección y la vida. Los judíos de esa época creían que en el día final iba a haber una resurrección, en el día postrero. Jesús mismo menciona en 3 ocasiones que va a resucitar a todos los que creen en él en el día postrero. Los preteristas totales dicen que el día postrero ya aconteció en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Que estas palabras que dijo Jesús ya se cumplieron en el año 70. Los judíos creían en una resurrección física. Jesús está hablando de una resurrección física en el día postrero. Que esos muertos van a volver a la vida. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Está más que claro. Pablo también hablaba de una resurrección física. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pablo está hablando de una resurrección de los muertos en Cristo en su venida, en su parusia. Una resurrección real, física. Los de Tesalónica estaban tristes por aquellos que han muerto. Pablo le dice: no os entristezcáis. No entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Creemos que Cristo murió y resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos literalmente, no espiritualmente. Y así como Jesús resucitó literalmente, corporalmente, así también los que durmieron en él van a resucitar en la venida del Señor. Es más, ellos nos van a preceder, porque ellos van a resucitar primero.
y que nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Hay una resurrección literal, no espiritualizada como enseña el preterismo total. Tú sabes, y nos dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 20, versículo 12 en adelante: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque había esa creencia. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no va a haber una resurrección literal, corporal, si esos muertos que están en el sepulcro, en los cementerios, en los ataúdes, no se levantan, entonces creímos en vano, nuestra fe es vana. Porque van a resucitar. Esa es la esperanza del creyente, la resurrección de la carne en la venida del Señor. Esa es la bienaventurada esperanza. Por eso es que los cristianos eran martirizados, porque sabían que un día serían resucitados de entre los muertos en un nuevo mundo, en una nueva realidad, con Cristo reinando sobre todas las cosas. Es lo que creían los cristianos. Y mira lo que nos dice: entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida resucitarán. En su venida, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles en un nuevo cuerpo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, esto que muere, que perece, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Todavía eso no se ha cumplido. Eso se cumplirá en la resurrección, en la venida del Señor Jesucristo. Y eso todavía no ha acontecido. El preterismo total reinterpreta la resurrección y dice que ya todo se cumplió en el año 70. Que ya vino el día postrero. Pero la realidad es otra. No ha venido el día postrero. El mundo continúa. Todavía no ha llegado el fin de la historia. La resurrección de la carne vendrá en la venida del Señor, en el fin de la historia. La historia no se detuvo en el año 70. El mundo no acabó en el año 70. El mundo ha continuado hasta los días de hoy. Porque aún no ha regresado el Señor. Todavía no ha llegado la resurrección de los muertos. El preterismo total es un atentado contra la fe cristiana. De mí pueden decir muchas cosas. Sé que hay varias personas que están haciendo burlas en contra de mi persona, porque nosotros hablamos del tema ovni, porque atacamos el fanatismo religioso y las sectas calvinistas, neopentecostales.
Dicen que yo estoy poniendo en duda la fe cuando estoy defendiendo la fe. Estoy diciéndoles a ustedes que va a haber una resurrección, que va a haber una transformación del mundo. Literal, corporal, seremos testigos, ya sea que resucitemos o que estemos vivos para esa época. Pero eso va a acontecer.